Buen mediodía, ¿cómo están? El saludo para todos. Feliz jueves, una jornada cargada de información, por eso de inmediato les compartimos los principales títulos. Se realiza el lanzamiento de la temporada de cruceros en Punta del Este, Móvil en Vivo. La coalición republicana y el Frente Amplio definen sus candidatos a intendentes de cara a las elecciones departamentales. ¿Qué nombres manejan las principales fuerzas políticas? El presidente electo ultima los detalles de su gabinete y recibe embajadores en nuestro país, Móvil en Vivo. Entrevista especial en BTV Noticias con el delegado de Danubio, Francisco García Arnabal. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información porque el presidente electo Yamandu Orsi participó de un evento por los 75 años del Instituto Profesores de Artigas, el IPA, donde estudió. Orsi planteó la necesidad de un pacto educativo con algunas modificaciones en la reforma educativa aprobada por este gobierno. El tema central es la Universidad de la Educación. Es eso lo que plantearon hoy, desde que empezó hasta que terminó, haciendo historia del IPA, pero como corolario y como cierre, la necesidad de jerarquizar la carrera, cosa que yo he compartido desde que apareció la idea y que bueno, conversaremos cuando nos toque a ver cómo hacemos para llegar a eso. No tengo bajo el brazo ninguna carpeta con la nueva reforma. No, yo me resisto un poco a que cada administración que viene trae una reforma nueva o traemos la invención de la pólvora, como digo. Lo que hay que hacer es, yo hablo de un pacto educativo, algún acuerdo, por ejemplo decir, bueno, ¿en qué 4 o 5 cosas podemos llegar a estar de acuerdo todas las fuerzas políticas y sociales del Uruguay? Yo creo que va a haber más coincidencia de las que pensamos y sobre eso trabajar. No soy de la idea de dinamitar todo, pero sí de cambiar lo que no funciona bien y que sabemos que hay muchas cosas que no están funcionando bien. Pero dije, y repito, no pretendamos y no le pidamos a la educación que haga lo que no hace normalmente y lo que no tiene que hacer. Por lo tanto, la intervención en nuestra sociedad tiene que ser de distintos sectores del Estado, en territorio, y el territorio es clave, porque la gente en el liceo sabe lo que pasa, porque desde los liceos te están pidiendo a gritos equipos multidisciplinarios que atiendan otros temas que no son los educativos. Y bueno, y ahí uno siente que nos está faltando mucho y que los tiempos cambian y el mundo nos pasa por arriba. Y bueno, hay que ayornarse teniendo mucho cuidado de que la forma no se coma el contenido. Y quiero decir con eso que a veces la forma como nos relacionamos para llevar adelante la tarea educativa está a veces tan conflictiva que de repente dejamos de lado lo fundamental que es el contenido y estoy seguro que hay, repito, niveles de acuerdo a los que tenemos que abordar. Por otra parte, Yamandu Orsi se refirió al proyecto Neptuno y dijo que aguarda los informes al respecto para luego conversar con Luis Lacalle Pou sobre la puesta en marcha de esta planta potabilizadora. Evidentemente el Ministerio de Ambiente tiene sus técnicos y hacen un informe. Yo he recibido otros que vienen más que nada de la academia, de la Universidad de la República, que son muy críticos. El presidente ya sabe cuál es mi posición, que hay cosas que me gustaría resolverlas mejor. Él también se comprometió a hablar cuando estuviera por tomar la decisión y yo creo que vamos a, no sé cuál va a ser el resultado, pero que no va a ser sin la información. Va a ser y capaz que hay acuerdo, capaz que hay desacuerdo, pero lo importante es poner todo arriba de la mesa para que lo que se decida no comprometa, por supuesto, como se decía, el tema del agua potable, que es lo que más nos interesa. Corregir o cambiar los términos no necesariamente es para ir para atrás. Yo creo que si hay inconvenientes, no es ir para atrás, es al revés, es no cometer errores. Entonces, acá repito, lo central, lo fundamental es que estas obras llevan mucho tiempo, tanto lo de Casupá como esta, y no podemos estar años sin encontrar una salida a algo que está ahí, que es ante una crisis o ante un compromiso complicado desde el punto de vista climático, que te pase de nuevo lo mismo. Repito, son obras, cualquiera de ellas, que llevan sus años. Entonces, 2 cosas no nos pueden pasar. Primero, demorarnos eternamente en encontrar una solución, porque estas cosas fueron planteadas en los años 70, y lo otro que no nos puede pasar es, como estamos apurados, hacemos cualquier cosa y aunque salgan mal. No, yo creo que acá hay mucho dinero que está en juego, mucha expectativa de la gente. Hay un sistema que es el sistema Santa Lucía, que es el que hoy funciona, y habrá que ver qué otros sistemas podemos nosotros afectar para que el agua llegue.
Que el expresidente de la República, José Mujica, en entrevista con el programa En la Mira, reflexionó sobre su pasado como guerrillero. Usé una pistola para cambiar el mundo y me equivoqué, dijo el ex líder del MPP. Me puse una pistola y salí, como muchos jóvenes de América Latina, y me jugué la vida, como muchos otros, porque creía sinceramente en que íbamos a fundar un mundo mejor, y me equivoqué. Y se equivocaron los que dormían la siesta, esperando que como el Uruguay no hay. Y este Uruguay de hoy es hijo de la indiferencia, de los que no se equivocaron y no hicieron nada, mientras el país se desmoronaba. El periodista y escritor Pablo Cohen presentó su libro Los Indomables, una obra con entrevistas y diálogos en profundidad con José Mujica y Lucía Topolansky. El lector se va a encontrar con un libro de entrevistas, el primer libro de entrevistas que dan ellos dos, José Mujica y Lucía Topolansky, como protagonistas. A mí me interesaba mucho que Topolansky hablara como nunca había hablado, porque después de escribir Me Viro una historia hablada, que presenté justamente con Mujica, con Sanguinetti y con Lacalle Pou, me di cuenta de que había ahí una interacción muy interesante entre ellos que no estaba reflejada en ningún libro. Entonces el lector se va a encontrar con diálogos muy profundos, muy intimistas, muy sensibles, llenos de reflexiones, pero también con un montón de novedades sobre la actualidad política, sobre la vida de ellos. ¿Por qué el título Los Indomables? Y me imagino que lo encontraste después de ese año de trabajo. Sí, nunca elijo los títulos al principio, pues sería algo muy rígido, muy mecánico. Viste, es como cuando te das una entrevista y no haces una repregunta, entonces no es una entrevista. Casi en las dos terceras partes del libro apareció. Y bueno, Los Indomables me pareció un título propio de un western de John Ford, un western de Clint Eastwood. Y creo que era apropiado para la historia que cuenta el libro y por lo tanto me cayó un día, estaba en casa 3, 4 de la mañana y dije Los Indomables, lo anoté y seguí durmiendo. Me parece que el libro saca esas cosas porque cultiva algo que, a ver, cuando fuimos a hacerle la nota a Mujica y a Pepe, yo traté de volver sobre algunos de esos temas y ellos no incursionaron. Porque el periodista muchas veces, en su intención de ir a fondo con un dirigente político, el dirigente político se cierra, se defiende, ¿no? Entonces, esto que yo en realidad me resisto a decir que es una entrevista larga, pero me parece que lo importante es que cultiva el diálogo, es un diálogo. Pablo maneja muy bien los tiempos, como los jueces de fútbol, ¿no? Que cuanto menos hacen notar, mejor son. Utiliza disparadores, pero es como un diálogo entre ellos mismos. Y me parece importante el concepto de poder dialogar y que salgan estos temas, porque me parece que si hay una cosa que está en crisis es el diálogo en el contexto de la democracia. Y este libro tiene la particularidad de que no es un libro encriptado, no es un libro para entendidos, por más que tiene referencias históricas finísimas de los tres personajes, no es un libro que sea dogmático. Quiere decir que estoy segura que cada uno y cada una que lea este libro le va a encontrar su propio significado, va a poder hacer su propia lectura y que este libro tiene múltiples significados y eso en una obra realmente es algo para destacar. Por su parte, el periodista e historiador argentino Carlos Pagni se expresó al respecto destacando el libro de Pablo Cohen y las figuras de Mujica y Topolansky. Que es la narración de una vida a dúo, la vida de Lucía Topolansky y de José Mujica, que nos trae en principio una cantidad de revelaciones sobre la historia del Uruguay, sobre todo sobre la historia política del Uruguay. Yo creo que deben ser muy interesantes para los uruguayos, son mucho más interesantes todavía para quienes miramos esa historia desde la Argentina. Ellos son muy generosos, tanto
Mujica como Topolansky con la información. Es una historia riquísima. A mí me interesa especialmente la de Topolansky. ¿Por qué? Porque es la historia de una militante de izquierda, militante revolucionaria, que nace a esa militancia en el marco de la vida de la Iglesia Católica, de la socialización que le proporcionó a infinidad de jóvenes en América Latina la Iglesia Católica. Es momento ahora de invitarlos a la primera pausa y tras la misma vamos a venir con todo el capítulo deportivo. Ya venimos.